Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios bueno, eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia. Gracias por tus bondades, porque las renuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque llegaste primero que nosotros. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú continúes en medio nuestro, Padre amado, y que tú bendigas a este pueblo que está aquí, los que vienen de camino, Padre Celestial. Y te pedimos también, Señor, que todo lo que se diga y se haga, Señor, en esta clase solamente sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, mis amados y amadas. Le habla esta la reverenda diaconal Nora Martínez, su amiga y hermana. Y estamos aquí en la Iglesia Metodista de Benecer en Caguas. Hoy, luego de haber tenido unos estudios, ¿verdad?, que nos dio la hermana Lidia Ayala sobre Juan Wesley, la historia, ¿verdad?, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Hoy vamos a comenzar también a estudiar un personaje que tal vez ustedes lo han escuchado, pero no saben quién es, que es este hombre aquí, alto, guapo, que tenemos aquí en pantalla. Y su nombre es Domingo Marrero Navarro. ¿Alguien oye ese nombre? ¿Alguien sabe quién es? Diga, no conteste, tú sabes. ¿Alguien sabe? Los oigo nombrar, ajá. ¿Alguien sabe quién es Domingo Marrero? Ok, pues no. Por eso es que estamos aquí, para saber quién fue, porque ya no está con nosotros, lamentablemente. Pero un pilar importante dentro del metodismo en Puerto Rico, del pastorado en Puerto Rico y aún fuera de Puerto Rico, porque es un hombre que tenía el servicio todo el tiempo y en todo momento. Y es un hombre muy importante que nosotros los metodistas y aún los que no son metodistas tengan conocimiento verdaderamente de quién fue Domingo Marrero Navarro. Este hombre nació en 1909, así que imagínense todo en ese proceso lo que estaba pasando en Puerto Rico. Es importante cómo fue que él desarrolló su ministerio. Él nace el 11 de enero de 1909 en el barrio Bélgica de Ponce, hijo de Domingo Marrero y doña Antonia Navarro. Esos fueron sus padres. Fallece el 20 de agosto de 1970 en Río Piedra a la edad de 51 años, joven. Vamos a ver todo lo que en ese momento, ¿verdad?, parte de lo que él pudo hacer. En el 1929, Domingo Marrero recibió un diploma de teología del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Su primer pastorado fue en el 1930 en la Iglesia Metodista de Carrochales, Arecibo. Para el 1932, su interés por los estudios lo llevó a completar un bachillerato en educación de la Universidad de Puerto Rico. Ya obtuvo la medalla, que es una medalla que no se le da a todo el mundo, y a él se le dio, ¿verdad?, por todo su logro. En el 1935, él contrae matrimonio con Carmen Luisa Castillo, el 15 de marzo de 1935. De esta unión nacieron sus hijos Domingo, Carmen Quisqueya, Nora y Ernesto. Tengo ahí una tocaya. En ese mismo año él fungió como misionero de la Iglesia Metodista de República Dominicana. Mire cómo vamos, ¿verdad?, hasta el 1938. De 1938 a 1943, Domingo Marrero fue destinado como capellán de la Universidad de la Fraternidad de Universitarios Evangélicos en la Universidad de Puerto Rico. Y quiero que sepan que dentro de la universidad, lo que se conoce por ahí como el edificio de estudios generales, el nombre es Edificio Domingo Marrero Navarro, lleva el nombre de él. Ese mismo año él terminó sus estudios de bachillerato en teología del Seminario Evangélico de Puerto Rico, y de 1945 a 1954 también él fue profesor de literatura básica, de filosofía, dio clases en el Seminario Evangélico de Puerto Rico de teología. En el 45 inició unos estudios graduados en filosofía en la Universidad de Columbia en Nueva York. En el 1946 estudió literatura hebrea y teología y teología y filosofía de la religión en la Universidad de Duke, e inicia estudios con el profesor Paul Tillich, que es un teólogo brutal, en Union Theological Seminary. Además termina en 1949 su bachillerato en leyes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico
Entre los años 50 y 55 ocupó varias posiciones en la Universidad de Puerto Rico y culmina este periodo como decano de la Facultad de Estudios Generales, edificio que lleva su nombre. Así que si usted va a la Universidad de Puerto Rico, ve por ahí, el domingo, pues miren, metodista, un pastor, fue escritor, periodista, él hizo de todo un poco, pero dejó huella aún hoy. En el 1949 él publica un libro que se llama Los Fundamentos de la Libertad, un discurso en realidad que él produció en una colocación de grado en el Instituto Politécnico de San Germán, lo que más tarde se conoció como la Interamericana. También publicó Meditaciones de la Pasión, publicó un libro que es bien conocido, que se estudia también en literatura, que se llama El Centauro, eso fue en 1951, que es Persona y Pensamiento de Ortega Gasset, analizando este escritor. Y el libro fue premiado por la cultura puertorriqueña, Instituto de Cultura Puertorriqueña. Así que, fíjense, ¿verdad?, el background que tiene este pastor, teólogo, escritor, y era un hombre muy firme en sus convicciones. Tan es así que una de las cosas que lo destacó fue dentro de la adoración y la liturgia dentro del metodismo. Así que mucha gente piensa, ¿verdad?, que abordar la obra de Domingo Marrero no es tan fácil, porque tiene tanto para aprender, tanto para dar, tanto para investigar, porque tenía unos pensamientos que iban muy acorde con lo que Juan Wesley trajo, porque se dedicó mucho a la lucha social. Usted sabe que Juan Wesley, esa era una de las características, y una de las características que distingue también al metodismo. Así que él tenía unos postulados, ¿verdad?, en torno a la adoración y a la liturgia. Era el reto, ¿verdad?, de sacar, la persona que lo estudia, a partir del reto de sacar los sermones, los escritos, los ensayos, porque no hay un libro per se de cómo él creía la liturgia, sino a base de los sermones, de lo que él hacía, es que se ha estudiado la importancia que él le daba a lo que era la liturgia y la adoración dentro de la iglesia metodista. Las personas que tuvieron el honor, el privilegio, lamentablemente él murió, todavía ni había nacido, de conocerlo, coinciden con que él no se puede ubicar en un solo rol, o sea, teólogo, escritor, porque hacía muchas cosas. Los autores dicen que cuando se lee un escrito sobre Marrero, vemos que lo describen con epítetos tales como pastor de almas. Eso fue algo que se le dio a conocer: pastor de alma, maestro, teólogo, filósofo, ensayista, orador, editor y político, entre otros tantos. A pesar de haber vivido a principios del siglo XX y que su obra solamente abarque unos 35 años, su influencia aún se deja sentir en la teología, filosofía y en las predicaciones puertorriqueñas, porque hoy por hoy es un hombre que tiene mucha influencia en todo lo que es teología, sermones y lucha social. Así que uno de los libros que él habla es que escribe Perfiles de Domingo Marrero, y está escrito, ¿verdad?, para alguien que aprendió de él, estuvo con él, tuve el privilegio de conocerlo y pudo de cerca, ¿verdad?, licenciado Samuel de la Rosa, poder tener unos aportes a base de lo que él vivió y aprendió de Domingo Marrero. Aparte de que hay otros teólogos también que lo han estudiado, como por ejemplo Luis Rivera Pagán, ¿verdad?, fue mi profesor en el seminario, un teólogo también, un excelente predicador, un hombre brillante, y que admira muchísimo toda la obra y toda la obra y todo el ministerio, ¿verdad?, de Domingo Marrero. Ha habido mucha gente que se ha dedicado a estudiarlo, se ha dedicado a leer sus obras, a discutir sus obras, a hacer sus reseñas y el aporte que ha hecho a la iglesia y al ministerio pastoral. Así que específicamente los fundamentos de la libertad, meditaciones de la pasión, entre otras cosas, la vida de Domingo Marrero fue corta, ¿verdad?, cronológicamente hablando fue corta, pero él la aprovechó muy bien. Por medio de sus aportes teológicos, pedagógicos, filosóficos y sociales, creemos que de haber vivido algún tiempo más, Domingo Marrero hubiese plasmado sus días en torno a la adoración y a la liturgia, sobre todo
primer ministro. Así que vamos a ver para Marrero qué era lo que este hombre, ¿verdad?, tenía en su cabeza y en su corazón. Para Marrero el ser humano era un ser finito, con aspiraciones infinitas, en la medida que amplía sus horizontes. En su libro Meditaciones de la Pasión, él escribe que el ser humano trasciende su esencia y su historia y se abre con una fuerte de posibilidades. Veía al ser humano como alguien inteligente y que podía hacer muchas cosas, como también las estaba haciendo él. Así que él veía al ser humano puertorriqueño, porque él especificó mucho, muy orgulloso de ser puertorriqueño. Una figura de posibilidades que no debían coartarse por su realidad colonizada. Esto fue un tema que él siempre lo habló, que él siempre lo dijo. Puerto Rico, si no es la última, es uno de las últimas pueblos o país que queda como colonia, ¿verdad? Y esto pues también afecta todo lo que se mueve en torno a la política, religión y educación. Así que él entendía que el pueblo cristiano puertorriqueño tenía que darle impulso, y así es que él comienza Cristo del Camino puertorriqueño. Eso fue algo que él promovió. Claro, ¿por qué? Porque en ese momento lo que estaba ocurriendo era que ya al estar aquí, ¿verdad?, los americanos, todo lo que era religión, venían los protestantes americanos, pues claro está, a desarrollar o imponer la religión. Y él estaba hablando, abogó por la creación de un ministerio auténticamente puertorriqueño, autosostenible y que respondiera a un gobierno eclesiástico puertorriqueño, no de afuera. Esa fue una de las cosas que él siempre lo habló abiertamente y luchó por eso, ¿verdad? Así que no le extraña que creyera en el establecimiento de una iglesia evangélica puertorriqueña, autónoma, y en la democratización del culto evangélico, con la participación abierta a todos los sectores. Ese era su pensamiento, incluyendo al sector trabajador humilde, las mujeres y los negros, y se opuso a todo tipo de discrimen. Así que el doctor José Guizar identificó a Marrero como un ideal nacionalista por más razones relacionadas al proyecto de independencia nacional y la crítica del liberalismo norteamericano. Eso era lo que estaba ocurriendo en ese momento, y él no estaba de acuerdo, ¿verdad?, en que viniera gente de afuera a decir cómo ellos iban a regir la iglesia. Así que Domingo Marrero, igual que muchos, ¿verdad?, otros pastores, vivió también lo que era el avivamiento religioso en la época del 30, donde muchas denominaciones protestantes comenzaron a criollizar la adoración, el lenguaje y la música. Acuérdense que cuando aquí vino la invasión, eso más tarde se va a tratar, todo lo que vino de Estados Unidos pues lo implementaron aquí. Una de las cosas era el idioma. O sea, mucha gente desconoce que el idioma se impuso, el idioma inglés se impuso, era obligatorio, era el primer idioma. ¿Y qué pasó? Que los niños no podían, lo que hablaban en español, los maestros que hablaban en español, no pudieron dominar el idioma. Pero eso se impuso por 10 años. Y los niños no aprendieron inglés, ni aprendieron español. Era algo impuesto. Y él estaba hablando de que algo que debíamos tener una educación también y cultos que se criollizaran, o sea, que fueran puertorriqueños. Por eso era que él abogaba. Y eso está dentro de lo que era la adoración, la música, el lenguaje, ¿verdad?, y la liturgia dentro de la iglesia. Así que él creía en el crecimiento de la iglesia evangélica puertorriqueña, y también Rivera Pagano, cuando analiza el pensamiento de Marrero, dice que este es considerado alguien que él cree lo que es el hombre, ¿verdad? El ideal de lo que era el hombre, pero un hombre que fuera conjuntamente adorando a Dios, sirviendo a Dios. Eso era lo que él creía. Hay otro pastor, José David Rodríguez, que le conoció personalmente y afirma que Marrero tenía fe en el ser humano, reconociendo que aún el humano más ruin podía redimirse. Acuérdense que estamos hablando de la época todavía de esclavos, que había la clase pobre, que no tenía derecho ni a estudiar, a muchas otras cosas, pero él viene diciendo, no, todos somos iguales, todos tenemos derecho a redimirse. Por tanto, eso era un pensamiento que estaba rompiendo con la estructura establecida.
Así que el Domingo Marrero entendía que el ser humano era una síntesis de tiempo y de eternidad, de fatalidad y libertad. Y él veía la existencia humana como algo que era fugaz, algo que era circunstancial, limitado, ¿verdad?, por las circunstancias históricas. Todos sabemos que no somos eternos, ¿verdad? Es pasajero. Pero para él, la humanidad es finita, pero con aspiraciones infinitas. Me encanta que él pueda declarar esto. O sea, somos finitos, nos vamos a morir, pero nuestra ambición, ¿verdad?, nuestras aspiraciones, el cielo es el límite. El ser humano sabe que tiene que morir, pero aún así no se resigna a dejar de ser, dice Marrero. Se preocupa y angustia por la muerte. Marrero afirma que el ser humano es esencialmente posibilidad, vale no tanto por lo que ha sido o por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Este hombre estaba adelantado definitivamente a su tiempo. Veía él en toda la persona la posibilidad de realizar una nueva y fecunda hazaña. Este mundo de posibilidades en el mundo teológico y filosófico marreriano apoyaría la creatividad en la liturgia, no limitándose al rigorismo quizás característico del culto metodista, influenciado a su vez por los anglicanos. O sea, él quería algo más criollo, algo que se adaptara a nuestra cultura, a nuestra manera de ser puertorriqueña. ¿Por qué pastor de almas? Porque su vida pastoral comenzó aún cuando él era seminarista y se le asignó a la iglesia metodista de Sunuco, Villa Palmera. Y al año de recibir su diploma en teología del Seminario Evangélico de Puerto Rico, fue nombrado pastor de la capilla metodista en el barrio Garrochales de Arecibo, como había dicho anteriormente. Su peregrinar pastoral lo llevó a la iglesia metodista de Ponce, barrios Cañacos de Utuado y hasta Viejo en Arecibo. Pero en el 1935 se trasladó como misionero a República Dominicana, específicamente a Samaná, donde estuvo por 3 años y 5 meses. O sea, que él también sabía lo que era ser misionero, lo que era estar en la calle, lo que era servir, lo que era lucha social, volvemos nuevamente. ¿Okay? Marrero tenía muy claro la amplia definición de lo que debe ser un pastor de alma. Y eso sí que es bastante falta que hace hoy en nuestros días, a todas las iglesias. Domingo Marrero conocería bien lo que era el ministerio pastoral y lo que se relacionaba a la adoración evangélica. Estaría al tanto del orden del culto, sobre todo metodista. La iglesia metodista episcopal era la iglesia a la cual el metodismo puertorriqueño respondía en aquella época. Y para ese tiempo aún no había publicado un recurso litúrgico en español. El problema era el idioma inglés. ¿Cómo vas a llegar a gente que lo que habla es español? ¿Cómo va a haber una comunicación de qué es lo que verdaderamente se debe hacer en la iglesia? Sí, el primer problema era el idioma, el lenguaje. Para ese tiempo, el himnario que circulaba en ese tiempo era Methodist Hymnal, publicado en 1905, no había nada más que cantar los himnos en inglés. Recuerde que al imponerse, por eso es que siempre digo que en la canción esta que nos cantaron en la escuela, Pollito Chicken Gallina Hen, lápiz, pencil y plumas P, era lo que los maestros le enseñaban a los niños cuando oían el soldado americano que iba pasando por los salones a ver si de verdad estaban dando la clase en inglés. Las maestras le enseñan esto a los niños para que cada vez que oyen el soldado, porque se escuchaba, ellos cantaran esa canción y el soldado pensara que ellos estaban aprendiendo inglés. Ese es el origen de esta canción. A veces no nos damos cuenta de que fue el impacto, ¿verdad?, de ser, somos un poquito de guerra, ¿verdad?, de Estados Unidos. Estamos en triunfo, suspendidos porque no tenemos un estatus definido, y eso influencia a nosotros como cristianos, aunque a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Domingo Marrero, como todo el cuerpo pastoral metodista del primer cuarto del siglo XX, había sido influenciado por los himnarios en español que circulaban en aquella época. Circulaban unos cuantos, pero no se habían reunido en un himnario como en inglés. Así que él, rápidamente, en 1914, publica un nuevo himnario evangélico, publicado por la Sociedad Americana de Tratado. Luego, en 1921, publica Himnos de Gloria, por la Iglesia Asamblea de Dios. Luego se publica el himnario, publicado por la Sociedad Americana de Tratado, sustituto del nuevo himnario evangélico. Himnos de la vida cristiana, en el 1939, y himnario popular en el 1932, publicado por la Iglesia Bautista en México. Así que todo eso, dentro de lo que él era pastor de almas, cómo él fue desarrollando, ¿verdad?, ese rol. Como maestro, muchos dicen que esa faceta didáctica, ¿verdad?, concuerda de que él rompió con los moldes tradicionales.
de leer en una conferencia ante un auditorio dándole agilidad y agudeza a sus enseñanzas. Él fue diferente a lo que estaba establecido en ese momento. Vuelvo y digo, rompió las estructuras de la época. Él mismo se veía como ministro evangélico y como maestro. Al ser entrevistado por el Diario de Puerto Rico el 28 de marzo en 1952, Marrero opinó que su época necesitaba de ministros y sacerdotes que comprendieran amorosamente las necesidades humanas, que sintieran suyo el dolor del prójimo, sin preguntar sobre la religión, el partido político o la clase social, que eso era lo que ocurría. Si tú no eras católico, pues no podías hacer, no podías entrar, no podías decirle que oye, porque acuérdense que lo que estuvo aquí por muchos años fue la religión católica. Y cuando vino el protestantismo, pues eso fue pues una pelea y una lucha, ¿ya? De lo que estaba establecido, de lo que vino a establecerse. Así que Domingo Marrero veía eso como su vocación, el amor desinteresado hacia los demás. En el área de la adoración, poniendo en perspectiva estos datos acerca de su manera de enseñar, creemos que Marrero favorecía una adoración con sentido. Y de esta forma haría eco de las palabras de Pablo en 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y conforme. Una de las cosas que distingue al pueblo metodista es la estructura, el orden. Y muchas veces se quiere romper ese orden, por eso se llama metodista. Método. Se empezó a reunirse a la misma hora, el mismo día. Ahí mira, estos son metodistas, de manera despectiva. Pero eso es una de las características de nosotros como esencia del metodismo. Si perdemos eso, pues entonces somos de otra denominación. Pero en el culto, en la denominación metodista, el orden es bien importante. El orden en todo, en la liturgia, en el culto, porque eso es lo que nos distingue a nosotros. Aparte sin contar que hay una disciplina, sin contar que hay una tradición, que hay el cuadrilátero metodista, una razón, una experiencia, una Biblia, eso no está ahí porque está. No podemos hacer las cosas como un claro que no está por cantar, sino hay un propósito. Si usted dice, pues esto no va conmigo, pues entonces hay que buscar qué es lo que va con nosotros, porque cada persona tiene su estilo, tiene su forma de adorar y de pensar. Y nosotros no le imponemos nada a nadie. Pero si somos metodistas, pues esa es la forma y la manera, ¿verdad? En orden. Él como teólogo, cuando Marrero falleció, el teólogo y educador mexicano Alberto Rembao reconoció que había muerto nuestro teólogo número uno. Fíjense, en México pensaban eso también. El pensamiento teológico Marrero se centró en el Cristo del camino puertorriqueño. Y vuelvo otra vez a enfatizar la puertorriqueñidad. Y en su teología se pueden ver rasgos de lo que vendría a ser la teología de la liberación. Sin embargo, Samuel de la Rosa opina que no cree que Marrero hubiese aceptado íntegramente algunos conceptos radicales y rebeldes de lo que sería varios años después de su muerte, la teología de la liberación. La teología de la liberación inició con minorías donde expresaban y protestaban por la desigualdad y el desinterés de tanto del gobierno como de muchas entidades por el pobre, por el que no puede hablar, no tiene voto, por el marginado. Hoy por hoy muchas veces se utilizan esas luchas, ¿verdad?, para enviar otro mensaje diferente, porque no es un mensaje, la teología de liberación no es un mensaje de rebeldía, no es un mensaje para crear situaciones fuera de control, sino es un mensaje para que estas personas, hombres, mujeres, niños, puedan ellos utilizar esa voz, ese voto que en ese momento se le da de protesta, de lucha, para que el mundo pueda entender y saber, porque a veces se desconoce de qué es lo que pasa en los países con estas mujeres, con estos niños y con estos hombres. Claro, en aquel entonces pues la teología de la liberación, así fue como comenzó. Hoy pues tiene otra connotación y que muchas veces, por eso es que la gente se queda con que es la teología de la liberación, porque se ha desliberzado el mensaje. Con muchas ocasiones también se hacen con muchas de las cosas que comienzan con un propósito, ¿verdad? Y en el camino pues hacen otro, tiene otro. Algunas ideas teológicas de Marrero fueron resumidas por el escritor español Rafael Rodríguez Guillén en 1971, y que era lo que pensaba: Jesucristo es la revelación histórica. En esta revelación tenemos el gran centro de la religión cristiana.
El mensaje evangélico fue anunciado a los hombres y mujeres que Jesucristo había venido para revelar a Dios y conducir a hombres y mujeres en un reino espiritual. Eso era la base que creía Marrero. Además también se llegan a 5 conclusiones que pueden ser bien importantes en el pensamiento teológico de Domingo Marrero. Él pensaba que la obra de Cristo en las almas humanas fue la liberación del pecado y de la culpabilidad y de la transformación moral y espiritual. Fíjense todo lo que está hablando, la obra de Cristo en el hombre, en la mujer, en el niño. Que había un nuevo orden ha de surgir en el interior de los corazones de los hombres como se predica el Evangelio. La religión cristiana es revelación personal de Dios dentro del dominio de la historia humana, libre de incertidumbres y capaz de transformar. Marrero creía en un Dios que transforma, en un Dios que es libre, ¿verdad? Para que amarnos, para transformarnos. Él creía verdaderamente en un Dios de amor. También uno de los puntos que él creía era que la realidad del amor y de la justificación, la justicia y las demás virtudes han de vivir en el hombre, de acuerdo a la participación que tenga de esa revelación. Él creía en un Dios justo, un Dios verdadero, en un Dios que verdaderamente participaba, ¿verdad?, conjuntamente con el hombre para revelarse a la vida del hombre y de la mujer. Y semejante revelación produce los resultados necesarios en la naturaleza moral y espiritualmente. El amor divino despertó el amor humano y así los hombres y mujeres pueden entender con claridad su existencia. Así era como él veía a Dios. Así que él fue un ministro de lo que se conocía como la Iglesia Metodista Unida y como tal debía traer su teología y pensamiento cristiano alrededor de la cristología promovida por su denominación, ¿verdad? Una cristología anglicana, porque ahí fue que nació. Pero como ministro metodista, él tuvo que estar expuesto a uno de los recursos de adoración y liturgia más utilizados por la Iglesia Metodista, y esto es el libro de oración común, un libro que también usaba Wesley. Así que en el 1563 la Iglesia Anglicana estableció los 39 artículos de religión para así enfrentar las controversias de la Reforma Anglicana. Y esto lo vamos a ver más tarde. Nosotros no tenemos los 39, son 20 y pico los que se adoptaron. Pero esto es lo que rige, ¿verdad?, en lo que nosotros creemos también. Hoy día la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Así que estos 39 artículos de religión fueron establecidos, ¿verdad?, bajo la dirección de Matthew Parker, que en aquel entonces era el arzobispo de Canterbury, y fueron terminados en el 1571. Estos tuvieron un efecto duradero en todo el Reino Unido, sobre todo a través de la incorporación del libro de oración común. Fíjense cómo él fue adquiriendo todo este conocimiento, aplicándolo a las iglesias que él fue, de las cuales él fue pastor, ¿verdad? Y específicamente hay ciertos artículos en los cuales le dio principal énfasis, ¿verdad? Por ejemplo, el artículo 2 del libro de la oración, pues decía que el Hijo, que es el Verbo, el Padre, verdadero, eterno Dios, de una misma sustancia con el Padre, que tomó la naturaleza humana en el seno de la bienaventurada Virgen, de manera que dos naturalezas enteras y perfectas, a saber, la deidad y la humanidad, se unieron en una sola persona para jamás ser separadas, de lo que resultó un solo Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que realmente padeció, fue crucificado, muerto y sepultado para reconciliar a su Padre con nosotros y para hacer sacrificio, no solamente por la culpa original, sino también por los pecados actuales del ser humano. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque la iglesia de nuestros hermanos católicos, que es lo que ellos piensan, creen y practican en el momento de la Santa Cena, algo que se llama la transubstanciación. ¿Y qué es eso? Pues que nuestros hermanos católicos romanos creen que en el momento de la cena, verdaderamente, ese vino se convierte en la sangre de Cristo, ocurre ese milagro, y ese cáliz o ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que ellos, ¿verdad?, creen, así lo profesan, así lo dicen, y entienden que en ese momento, cada vez que toman la cena, ocurre ese milagro. Nosotros, y muchas de las iglesias evangélicas, creemos que es un símbolo, que es uno de los sacramentos que nosotros tenemos como metodistas. Uno es el bautismo y otro es la Santa Cena, porque son los únicos sacramentos que Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Por eso es que tenemos solamente dos sacramentos. Hagan esto en memoria de mí, que en el momento que vamos a la mesa,
invita, porque en la iglesia metodista la misa es abierta, no se le niega a nadie, todo el que quiera, ¿verdad?, tomar la cena, pues hace su oración de introspección y puede tomar la cena, porque es abierta, quien invita a Jesús. Y en el momento en que vamos a tomar el pan, sea la oblea, sea el pan pita, sea el pan común, el que sea, es un símbolo, un recordatorio de ese cuerpo, ¿verdad?, que fue molido por ti y por mí, ¿verdad?, por nuestros pecados. Y que ellos utilizan vino de verdad, nosotros utilizamos jugo de Waffle, y que ese jugo simboliza la sangre, ¿verdad?, que Cristo derramó por ti y por mí. Pero para nosotros, pues vuelvo y repito, para ellos creen que ocurre ese milagro. Por tanto, él hace el énfasis, ¿verdad?, en esos artículos de religión, de que no es así. Y especifica, ¿verdad?, que lo que él cree, que verdaderamente es un Jesús verdadero, pero no es simbólico. Así que hay varios artículos más que él va enfatizando, y para que varios son muy importantes, y se dejó regir por lo que eran los artículos de oración, ¿verdad?, en el libro de oración. Vamos a ver un maestro como filósofo, ya lo hemos visto como pastor de las almas, ¿verdad?, como maestro, como el filósofo. Diferentes pensadores han destacado, ¿verdad?, el perfil de Marrero, filosófico de él, y que lo ven como un pensador independiente, de criterios propios, un historiador de ideas universales y de su patria. Hay un intelectual español que se llama José Medina Echevarría, que reseña una de las obras que escribió Marrero, que se llama El Centauro, 1951. Eso te lo vas a leer también en la Universidad de Puerto Rico. Y lo catalogó como único en su época. También catalogó como un pensador libre que logró elaborar su propia antropología. El profesor resumió los temas constantes encontrados en la filosofía de Marrero, que era la justicia, honradez intelectual, ya para esa época, mira lo que él señala, interés por la persona, filosofía y la religión, mensaje cristiano, defensa de la democracia, el pueblo y los auténticos valores hispánicos y su patria, Puerto Rico. Una vez más, enfatiza en su patria, la puertorriqueñidad. También se enmarca en su sentir político, porque desde muy joven mostró gran preocupación por el destino político de Puerto Rico. Militante activo del Partido Nacionalista junto al doctor Pedro Albizu Campos, fungió como uno de sus oradores principales. Marrero condenó en muchas ocasiones el Estado colonial de Puerto Rico y abogó abiertamente por su independencia. Esto lo logró a través de los discursos, oratorias y sermones. Y en uno de los discursos, que fue el libro que publicó, Los Fundamentos de la Libertad, arremetió contra todo tipo de colonialismo y dictadura, porque él decía que es una falta de respeto a la persona y retrasa los esfuerzos por crear un mundo más decente y más digno. Así como Ramón M. Betance, Marrero no concibió la vida digna sin la libertad, mostrando así un claro humanismo en su pensamiento. Así que él decía que es esencialmente espíritu, se define como tal no por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Tiene más posibilidades el ser humano en tanto y en cuanto es más libre, y mientras más libre, más espiritual. Era lo que pensaba, ¿verdad? Además usaba estas ocasiones para promover sus ideales de justicia, igualdad, abogando por un sentido ecuménico de lo que debería ser la labor cristiana. Así que todo esto ocurrió previo a lo que era la celebración del Concilio Vaticano II. Y entonces él también habla de que dictó una conferencia, ¿verdad?, que era digna para el 28 de julio de 1933. Y ahí también él habló de esa época, lo que tenía más que 24 años solamente. Y ya se veía cómo se sembraba en su vida la semilla del ecumenismo, porque él decía que el evangelio era para todos. Así que él favorecía la práctica de una adoración no solo interdenominacional, diferentes religiones, sino ecuménica. Sus oratorias, discursos, sermones y piezas literarias, artículos y ensayos también incluían uno de los temas preferidos por él, la lucha social. El Marrero dedicó muchas horas de sus ideas a favor de los obreros y de la socialización de los servicios esenciales puertorriqueños. También sus discursos y demás presentaciones abogaban por la no violencia. Él admiraba
Mahatma Gandhi, y defensor de la separación de iglesia y Estado. Sin embargo, Marrero tuvo que abandonar las filas del Partido Nacionalista cuando Albizu Campos expresó favorecer la unión de iglesia y Estado. Fíjense la diferencia, y ahí es rompió. El teólogo Luis Rivera Payán, en un escrito suyo, colocó a Marrero como precursor de la resistencia puertorriqueña al servicio militar obligatorio. Recuerde que en esa época, tan pronto el hombre, los muchachitos cumplían 18 años, era obligatorio enlistarse en el ejército. ¿Verdad? Yo, eso no es así. Pero en aquel entonces era obligatorio, algo que también impuso, ¿verdad?, el sistema americano cuando vino aquí. Al aprobar eso, esto nos llevaría a asumir que Marrero no estaría muy de acuerdo con el caudal de los himnos bélicos que en aquel entonces se escribían como que nosotros somos soldados y vamos a la batalla. Así que por tanto se piensa que no estaría de acuerdo con ese tipo de himnos, ¿verdad?, que estaba hablando de lo que era la guerra. Es que él iba a promover una etnología más pacífica, ¿verdad?, menos bélica, más sosegada, menos violenta. Así que Rivera Payán, este teólogo, dice que al analizar el componente de todas las predicaciones de Marrero, lo ubica dentro de la tradición de predicadores protestantes latinoamericanos que hicieron del sermón lo que se llama el sacramento de la palabra, ¿verdad? Esto lo hizo Ángel Melgar, que también estudia la obra de Marrero y hace un escrito analizando y haciendo un resumen, ¿verdad?, una reseña de los escritos y los ensayos de Marrero. Esta generación hizo de la predicación el centro de la liturgia, desplazando en muchas ocasiones la Eucaristía. Y Rivera Payán opina que Marrero fue uno de sus más ilustres representantes. Si ubicáramos este sentir de Marrero al contexto litúrgico sería ver que él se inclinaría a darle más espacio e importancia a la proclamación de la palabra y no dedicar tanto tiempo a otros elementos culticos, tales como cánticos, oraciones, anuncios y demás. Y esto es bien importante porque se supone que el plato principal, por llamarle así, ¿verdad?, de nosotros los metodistas y de muchas iglesias sea la predicación. Hoy por hoy, pues hay muchas denominaciones que lo que hacen es que dan más espacio, ¿verdad?, al cántico. No hay un balance, mucho espacio. Hay iglesias que, por ejemplo, pueden estar cantando 1 hora o 1 y pico, y cuando vamos a la predicación son 20 minutos de predicación. Y mayormente parece una reflexión, ¿verdad? Pero eso es de cada cual. Cada iglesia pues tiene también su orden, ¿verdad?, tiene sus creencias. El metodismo se supone que nosotros, el centro es Cristo, nuestra liturgia, ¿verdad?, y de nuestras predicaciones también. Y eso es importante, ¿verdad?, que nosotros lo sepamos. Así que Marrero tenía un concepto de lo que era el espíritu, ¿verdad?, de lo que tú debías alimentar a tu espíritu, de la manera como tú adoras a Dios, de la liturgia. Para él eso era muy importante. O sea, no hacía nada sin un propósito. Y así mismo él, en su discurso, en todo lo que él hizo y escribió, eso era lo que él pensaba, ¿verdad? Al final del discurso, los fundamentos de la libertad, él exhortó a los estudiantes que optaran por la libertad de ser grandes puertorriqueños y puertorriqueñas, pero de la forma correcta. Eso era lo que él exhortaba a sus estudiantes cuando él hacía este discurso. Marrero opinaba que la persona más grande era aquella que más fina, noble y desinteresadamente servía al prójimo. Mira qué clase de pensamiento, ¿ok? La persona más grande era aquella que más fina, noble y desinteresadamente servía al prójimo. Esa persona no solo sería grande, sino la más libre. Para Domingo Marrero eran necesarios los médicos, abogados, trabajadores sociales, maestros y sacerdotes, pero con vocación y alto sentido de servicio hacia los demás. Eso es lo que él creía. Si Domingo Marrero tuviera la oportunidad de analizar el rol de músicos y adoradores en nuestras congregaciones contemporáneas, ciertamente opinaría que deberían servir más y no pensar tanto en sí mismos o centrar el culto en sus personas. Además, esto nos hace pensar que no estoy de acuerdo con la comercialización extrema de la adoración y con el estatus de estrellas que muchos cristianos tienen.
Un hombre bien adelantado para su época. Marrero también publicó el Sermón de 7 Palabras dado en la Iglesia Bautista de Río Piedras en un Viernes Santo en 1945 y aprovechó desde el principio para presentar su teología de la cruz. La presencia de la cruz es la expresión del plan de Dios en el universo. Predicar sobre las 7 palabras es para Marrero inevitable, ya que las mismas no tienen sentido sin una interpretación de la cruz que las explique. Para él eso es bien importante. Así que la teología de la cruz ve en ella la negación de nosotros mismos, el símbolo de servicio hacia los demás y la preocupación de Jesús por las necesidades de los otros. Además, el drama del Calvario de la cruz está enmarcado en el sufrimiento que comienza a revelarse en el huerto de Getsemaní. Allí se ve a Jesús sufriendo con pena, flaqueando y agonizando, pero este Jesús es un Jesús que sufre. Así que en aquel tiempo, con toda esta época de lo que estaba ocurriendo y de que hay que en la teología de la cruz, hay unos himnos, ¿verdad?, que circulaban en la época de él. Algunos de ustedes puede ser que lo sepan, se acuerden, como a solas del huerto, en el monte Calvario, el Dios triste fue a Jesús, junto a la cruz exalta al contemplar, presenciaste la muerte del Señor y otros tantos. Él señala que la cruz es perdón y sobre todo amor, el amor que perdona y comprende, la única fuerza capaz de transformar y levantar un pueblo. Así que dentro de los sermones, Marrero aprovechó para declarar algo que también había dicho en el discurso de los fundamentos de la libertad. No estaba dispuesto a aprobar prejuicios ni injusticias a causa de raza o color. Y eso era bien importante para esa época porque había todavía lo que eran las segregaciones raciales, estaban en su punto máximo. Y él decir eso, o sea que no tenían derecho la gente de color a ir a la iglesia, y a muchas otras tantas cosas porque no tenían la libertad de hacerlo, simple y llanamente por el color. Siempre considero que escriben como inhumano y antidemocrático, como algo que Dios repugnaba. Marrero fue fiel partidario de las causas sociales obreras y reconoció el prejuicio que existía en el Puerto Rico de mediados del siglo XX. Fíjense que por ahí celebramos mucho el marzo 8, el Día de la Mujer, y todo el mundo envía flores, cositas así, ¿verdad? Pero dejan el apellido, es el Día de la Mujer Trabajadora. ¿Por qué? Porque si vemos cuál fue lo que ocurrió, eran mujeres costureras, ¿verdad?, que trabajaban sin un horario como lo conocemos ahora, era por ahí para abajo, y los dueños del lugar las tenían encerradas porque no tenían permiso ni para salir, las encerraban ahí y para economizarse luz le ponían poca luz. ¿Usted se imagina usted cosiendo? Tú que eres costurera, ¿tú te imaginas con poca luz? ¿Cómo tú vas a ver esto? Ahí. Eso provocó que muchas de ellas tuvieran problemas de visión, que no está. Y provocó que cuando pasó, ¿verdad?, la situación del incidente del fuego, murieron tantas mujeres porque estaban encerradas ahí. Por eso es que viene, ¿verdad?, cuando viene la protesta de lo que ocurrió, de esas vidas, ¿verdad?, que no había nada que las defendiera en aquel entonces, y ahí es que comienza todo esto de las protestas, ¿verdad? Y también en Estados Unidos, Martin Luther King, lo que era la segregación racial, los derechos que tenían estas personas, y ahí se comienza a trabajar para ver lo que es la jornada laboral, que cuando se ponía, ¿verdad?, de 8 horas, que muchos trabajan más, pero básicamente las 40 horas que tú brindas, eso no lo había antes, nada de eso. Y por eso es que Marrero habla de esta manera. Así que finalmente Marrero nos invita a no quedarnos en el tema de la cruz, sino a mirar hacia la resurrección. El primer tema de la predicación de la iglesia primitiva no fue la cruz, sino la resurrección. Quizás en una de las pocas referencias a la liturgia que haya hecho Marrero, él expresa: se puede tener música, liturgia, luz, flores en una iglesia, pero ninguno de ellos vale gran cosa si no se tiene por sobre todas ellas la única cosa que tuvieron los apóstoles en aquella sencilla habitación de aquel primer servicio de resurrección: la presencia de Cristo. Domingo Marrero siempre apoyó la colonización de la iglesia, criticando a la iglesia de su época. Dijo que las mismas a menudo habían dejado a Cristo en la cruz y lo habían encerrado en los templos, misales y liturgia. Esto en gran referencia a la noción de que Cristo debe ser protegido de influencias que dañen o alteren lo conocido. Para Marrero, Cristo debía trascender los templos, dogmas, la austeridad litúrgica, teologizando el lenguaje litúrgico,
Marrero nos invita a ubicar a Cristo en nuestro batey. A verle comer pan seco junto al obrero, a aprender de él al consolar al desalentado. No creo que hubiese tenido problema en revisar la liturgia hasta el punto de utilizar elementos culturales y folclóricos en la misma, sobre todo los sacramentos observados por la Iglesia Metodista, a saber la Eucaristía y el bautismo. El pensamiento nacionalista eclesiástico de Domingo Marrero nos lleva a pensar que no hubiese tenido problemas en administrar la comunión con elementos tales como maní, café, jugo de pan, criollo o casado. Así que este hombre, Domingo Marrero Navarro, ha dejado una influencia muy grande, sigue dejando. El que no sepa que nosotros los metodistas tenemos un centro de estudios teológicos que se llama Domingo Marrero Navarro. Si usted quiere estudiar ese instituto, ¿verdad? Se creó en el 1999 por el obispo aquel entonces Juan Vera Méndez, que fue nuestro obispo por 12 años. Capacita líderes que sirven en las iglesias locales o misiones en desarrollo. Educa laicos y laicas dentro y fuera de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. Está ubicado donde está la conferencia en ¿Y qué se ofrece allí? Pues se ofrece certificación de predicador laico, predicadora laica, y los temas que se abarcan es cómo se formó la Biblia, doctrina o forma de doctrina cristiana, sistema metodista, el arte de predicar, laboratorio práctico para la predicación. Son algunos de los temas que usted va a encontrar allí en el Centro Teológico Domingo Marrero Navarro. Para el que no lo sabía, pues lo sabe. Se ofrecen también modalidad presencial, modalidad en línea. Los costos, pues los nuevos ingresos $25. Si ustedes llaman y se orientan. El decano es nuestro pastor Luis Daniel Román Hernández. Así que, si usted no lo sabía, tenemos ahí un centro. Si usted quiere estudiar, saber algo, ¿verdad? Que sea algo sencillo, ¿verdad? No estamos hablando de una maestría ni nada de eso, pero sí se puede certificar allí, puede aprender también allí. Y eso lo tiene la Iglesia Metodista y se llama Centro Teológico Domingo Marrero Navarro. Ok, pregunta duda. ¿Alguien sabía quién era Domingo Marrero Navarro? Sabía de él, pero no sabía sobre. Pues así que cuando usted vaya a la Universidad de Puerto Rico, estudios generales, el edificio se llama Domingo Marrero Navarro. Centro Teológico se llama Domingo Marrero Navarro. El hombre que estuvo misionero en República Dominicana y que fue capellán, Domingo Marrero Navarro. Que fue pastor de las almas, Domingo Marrero Navarro. Que creó y creyó lo que era una liturgia puertorriqueña, Domingo Marrero Navarro. Así que defendió hasta el final lo que creía. Y el Centro Teológico Domingo Romero Navarro, que era un Marrero, que era en la conferencia. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Es importante que nosotros sepamos nuestra identidad, las personas importantes del metodismo. Si usted no ha podido, por lo que sea, ¿verdad?, escuchar o estar en las clases anteriores, se puede entrar al canal de Reverenda Diaconal Nora Martínez en YouTube y ahí ya están los estudios que han subido ahí para que usted, ¿verdad?, con calma en su casa los pueda escuchar, los pueda ver y escuchar nuevamente, ¿verdad? Así que hasta aquí la clase de hoy.